Hay un tic fujimorista. Es un tic que Ay. ya casi parece un síndrome de Tourette. Vamos a salirnos de la corte, vamos a salirnos de la Claro. corte. Ya. Les hago una pregunta, ¿no? Ustedes tienen más o menos edad aproximada como para haber conocido esto. El Perú tuvo un fenómeno como el terrorismo entre 1980 y Sí. 1992, que fue el periodo más grave. Ujú. El 12 de septiembre de 1992 fue capturada la cúpula de Sendero Luminoso. Ujú. Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y finalmente todo el comité central de Sendero Luminoso. ¿Cuántas personas murieron en esa captura? No, en esa captura. En la captura El nadie. 12 de septiembre. Nadie. Ninguno. ¿Cuántos disparos hubo? Ni uno. Ninguno. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántas Todo. lunas se rompieron? ¿Cuántas puertas se rompieron? Ninguno. ¿Qué derecho humano se violó? Ninguno. O sea, la prueba de que no hay ninguna relación entre la violación de derechos humanos y la lucha contra el crimen está en que vencimos al más peligroso enemigo que hemos tenido. Y voy a explicar esto. Abimael Guzmán y Sendero Luminoso no pensaban en hacer un nuevo Perú. No iba a haber un nuevo Perú. Iba a haber un nuevo país, un nuevo Estado que se iba a llamar la República Popular de Nueva Democracia, como pasó en Camboya, que pasó a ser la Kampuchea Democrática. Ah, ya. O sea, el Perú iba a desaparecer. Ya, ese peligroso enemigo fue vencido sin necesidad de romper una luna. Ya. ¿Qué Todo hay? fue un trabajo de inteligencia. ¿Cuál es la forma de vencer al crimen? Sobre todo al crimen que se organiza. Inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano. Todo esto, y es importante informarle, sobre todo a su audiencia, Ujú. todo esto había hasta el año 2016. Ok, ahí hubo un quiebre. El 2016, como el negocio de las violaciones de derechos humanos en la lucha contra terrorista ya no rendía a las ONG, Ah, hombres vinculados a las ONGs como Carlos Basombrío y Rubén Vargas, que me desmientan si tienen la posibilidad de hacerlo, y los invito a un debate público. por para que me supuesto. digan que no. Y esta es la mesa correcta. ¿Ya? Crean el cuento del escuadrón. Yo he logrado anular la sentencia defendiendo al señor Raúl Parado Ravírez, a que lo convirtieron en jefe de la del escuadrón del... Era un escuadrón que habían formado miembros de la Dijimín, miembros de la Divinco, que era la División de Investigación del Crimen Organizado, contra el Crimen Organizado, y SWAT. Ya. Esta es la tesis que inventan estos hombres. ¿Qué ocurrió? Acabaron los operativos preventivos. ¿Qué hacía? La Dijimín conseguía información, a través de informantes conseguía, va a haber un golpe. ¿Va a haber un golpe dónde? En San Isidro. Ya, le pasaba la investigación, el dato a la Divinco. La División contra el Crimen Organizado comenzaba a pesquisar y decía, el golpe va a ser en Botegazo. Ya. Perfecto. Entonces, ellos convocaban a SWAT, que estaban apostados en Botega, y al momento que trataban de entrar los delincuentes, SWAT actuaba, son unos capos los de SWAT, son extraordinarios, nuestros SWAT son extraordinarios. Ujú. Y los delincuentes. Hubo un famoso congresista de ese tiempo, Ya. Gino Costa Santolaya, Ay, Claro. que dijo, sí, pues. se van a acordar, esa frase es hermosa. ¿Por qué mueren los delincuentes y no mueren los policías? Porque nuestros policías tenían un entrenamiento de 15.000 tiros cada uno, con apoyo de la Embajada Americana. ¿Qué ocurrió con eso? Estados Unidos le retiró a la SWAT el apoyo de entrenamiento, equipamiento, armas, etcétera. Los mejoraban en estrategias, como nuestra policía no Claro. solo estaba abastecida, y además, no se olviden que Migraciones está en manos del Ministerio del Interior. Y ellos son los que le dicen, no se preocupe, Pedro Pablo, que entre indiscriminadamente en la migración venezolana. Entonces, sumen ustedes la desaparición de los operativos preventivos con el cuento del Escuadrón de la Muerte, que además, mira, la historia es bien bonita. Prado Ravírez es un comandante, Ujú. que era jefe de la organización criminal, que tenía como miembros a 2 generales, 4 coroneles. O sea, un comandante mandaba generales y coroneles. Ujú. Es que eso no importa con tal que sale en el periódico. Desarmaron al país. Desarmaron la lucha contra el crimen organizado. Ya. Porque además, ¿qué querían? Si yo mataba a las Divinco, las divisiones contra el crimen organizado, fortalecía a la DIVIAC, que después sirvió como la policía política del señor Martín Vizcarra. Claro. Entonces, fue un Javier programa, Conchado. vuelvo a decirles, ustedes nunca miren
error o inocencia en esto, son programas de toma del poder. Ya hay un trasfondo siempre. Y el 2016 entonces se podría decir de que el ex congresista Gino Costa con todo lo que él dijo. Con Basombrío y Vargas. Ya. Inician la caída y yo les pido que miren, o sea, no me hagan caso a mí, pídanle al INEI y hagan ustedes el gráfico del crecimiento del crimen violento en el Perú desde el 2016 hasta hoy día. Doctor, y van a ver la línea, pero les doy un ejemplo. ¿Vieron la marcha del 15? Por Sí. supuesto. ¿Cuál era la plataforma de la marcha del 15? Está súper organizada. No, pero ¿cuál era la plataforma? ¿Qué es lo que pedían? Que se vaya a Jerí y que asuma Ruth Luque o Susel Paredes o que se haga la Flor misma Pablo, figura que sucedió con Sagasti. Lo mismo que lograron claro, con Sagasti. Claro. Entonces, y entonces pregunto yo, si se quedaban ellos, porque no puedo disolver el Congreso para que una de las tres sea presidente del país, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que el Congreso se vuelve bueno al momento que ellos toman el poder ejecutivo? No, dense cuenta, es una toma del poder. O sea, el pleito no es un pleito de la ley es buena, la ley es mala. Es satanizar la ley para presentarse ellos como los ángeles y decir, somos los únicos que podemos asumir el poder. Fíjese, de 130, solo 3 arcángeles podían alcanzar el cielo. Susel Paredes, la jefa de un violador condenado a cadena perpetua, la señora Flor Pablo, procesada por peculado, Sí. por su participación como ministra del Interior, y la señora Ruth Luque, digamos, cuya militancia es clara y conocida. Ay, recontra conocida, porque cuando allanaron justamente, casi creo que ya cuando empezaban las actividades después de COVID, y que allanaron una vivienda donde había propaganda, encontraron explosivos y un montón de cosas, y la señora estaba abogando por ellos. Sin duda alguna, no se me aguanta. ¿Qué está buscando, compadre? El poder. Porque tienen que darse cuenta, este es un pleito por el poder. Acá no hay un pleito de principio. Es un juego de Este poderes. es un pleito por el poder. Entonces van a decirle, no, le quitan la investigación al Ministerio Público. No, señor, el artículo 166 de la Constitución dice que la policía investiga. El Ministerio Público dirige la investigación. La ley dice exactamente lo mismo que dice la Constitución. A mí me gustaría de que usted repita, doctor, rápidamente antes de terminar la entrevista, justamente esto, ¿no? De por qué ahora todos tienen que esperar a que llegue el abogado para que puedan allanar una casa. O sea, ya no lo pueden hacer así. No, porque no es verdad. Y hubo operativos en ese periodo de fiscales sí serios que llevaron a su defensor público y ejecutaron su allanamiento. Ujú. Y hubo los que estaban siguiendo el programa propagandístico del fiscal de la Nación de aquel entonces, de presentarse así y decía, ¿qué está haciendo ese fiscal? Estoy esperando que llegue el abogado. ¿Y por qué tiene que esperar al abogado? ¿Por qué no tiene un defensor público? Ellos tienen el derecho, los fiscales, de Tienen tener la un defensor obligación de público. llevar La un obligación. defensor público. La ¿Por qué? obligación. Porque, a ver, van a entrar a su casa a las 4 de la mañana. ¿Usted tiene un abogado durmiendo en su cama? No. ¿Debajo de su cama? No. No, pues. ¿Quién No. tiene un abogado durmiendo debajo de su Es cama? verdad. Solamente mi esposa que tiene mala suerte. Sí, pues. ¿No? Entonces ya. Pero, ¿qué hacemos? Más claro que el ¿Cómo agua. se va a quedar usted en una diligencia? O sea, entran entre mínimo 10 a 12 personas a su casa. ¿Ustedes de verdad quieren una diligencia en la que ustedes no tengan ningún control? No. Hay un programa y eso hay que tenerlo claro. Y si se dan cuenta, fíjense, cambió la jefatura del Ministerio Público y de pronto los pleitos han terminado. Mm. No sé si se dan cuenta, pero ya no hay tanto pleito. No, pues, no. Y la policía sigue investigando como investigaba antes. Sí. Porque, repito, el 80%, si no el 90% de las investigaciones se iban a la policía. El fiscal agarraba y decía, ya listo, a la policía. Sí. Con la disposición diciendo, haga esto, todo esto. Y algo más que a usted se le ocurra. Perfecto. No, tiene que quedar claro. Eso que ustedes ven en la pantalla es un pretexto. Es un pretexto para deslegitimar a las personas que tienen al frente y que finalmente una minoría exigua, porque a ver, dicen, no, la marcha ha sido brutal. Ya, vamos a sus manifestaciones, no son una expresión de la voluntad popular, son la expresión de un conjunto de gente que quiere decir lo que le dé la gana y me parece muy bien en una democracia. Claro. Pero lo que no pueden hacer es ejercer violencia. O sea, el resultado ha sido brutal y los medios de comunicación se han callado. Los medios Sí, de no han dicho comunicación, los grandes mucho, medios. no se ha dicho mucho. 80 policías heridos, 24 personas heridas, 24 manifestantes heridos. Para empezar, hablan del derecho a la protesta. El derecho a la protesta no existe. La protesta es una de las manifestaciones expresivas que hay en el derecho a la reunión. Porque yo en el derecho a la reunión puedo hacer celebraciones, Claro. puedo hacer duelo, puedo hacer protesta, puedo hacer crítica, puedo hacer silencio. Ujú. O sea, no existe un derecho autónomo a la protesta y mucho menos dentro de ese derecho hay la posibilidad de
causar lo que causaron el 15 de octubre. Sí, ¿no? sí, claro. Y si lamentablemente hay un fallecido, entonces ya es como que, entre comillas, pues un plan ya... Y la policía es el demonio y el muerto es el arcángel. Claro, ¿No? claro. No, es que eso tiene que terminar. O sea, la democracia no es un desorden. La democracia es un orden en libertad. Hay límites para todo.